Walter Benjamin, filósofo alemán, decía que el cronista que relata los acontecimientos sin diferenciar grandes y pequeños toma en cuenta una verdad: que nada que haya acontecido alguna vez ha de darse por perdido para la historia. En realidad, solo a la humanidad redimida se le otorga del todo su pasado. Es decir, solo a la humanidad redimida le resulta citable su pasado en cada uno de sus momentos. Cada uno de sus instantes vividos se convierte en una cita en el orden del día que es precisamente el último. Para Benjamin, articular el pasado históricamente no significa reconocerlo tal y como ha sido, sino que significa apoderarse de un recuerdo que relampaguea en el instante de un peligro. La historia debe ser pensada como un proceso abierto sometido a posibilidades inesperadas. Soy Miguel Torres Romero y en este episodio de Hablemos de otra cosa conversaré sobre la historia y la Constitución con José Aguilera Martínez. José Aguilera Martínez es historiador y profesor en Historia y Geografía, MBA de la Executive Business School, Universidad Mayor. Ha trabajado en investigaciones sobre mujeres en la historia de Chile, publicado y participado en revistas, jornadas y seminarios de estudios históricos, abordando el origen y desarrollo de las caletas de la comuna de La Higuera y su relación con los procesos económicos sociales del mineral de La Higuera, siglo XIX. Autor de la investigación histórica Caleta Los Hornos, Imágenes, Memoria e Historia, coautor de la investigación Abrí los ojos bajo el mar, entre otros. Hola José, muchas gracias por haber aceptado la invitación a conversar con nosotros en este programa Hablemos de otra cosa, sobre un tema súper importante, sobre todo en estos días. El 25 de octubre el pueblo, Chile, va a tener la posibilidad de decidir si quiere o no una nueva constitución. Y la historia de Chile nos ha mostrado, nos ha enseñado que desde que somos república, hemos tenido 3 constituciones que no se han dado en contextos democráticos, y esta sería la primera vez en que el pueblo decida desde cero. La idea de esta conversación es explicar y dar a conocer cómo han sido los procesos de que surgen las constituciones de 1833, 1925 y 1980 en el contexto social, político, económico, cultural y en el desarrollo de Chile durante estos periodos. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Estamos en un proceso histórico, un proceso histórico relevante como país, donde por primera vez en la historia el pueblo o la sociedad civil desea ser parte de un proceso constituyente, ¿ya? Tú lo decías, las constituciones nacionales, las que nos han regido durante nuestra historia republicana, ya sea la de 1833, la de 1925 y la de 1980, no han sido constituciones las cuales se le ha pedido la opinión al pueblo, por decirlo así, y donde tampoco han tenido actores que los representen, involucrados en la redacción y en el trabajo, ¿cierto?, de elaboración de una carta fundamental, ¿ya? Hay que entender que la Constitución es una ley fundamental del Estado, ¿ya? Nos rige, nos ordena, por lo tanto, es la carta, por decirlo así, maestra de nuestro país, y como tal nos rige y nos ordena. Por lo tanto, la elaboración de esta influye en todas las esferas de nuestra sociedad. Y dentro de esa creación de estas constituciones, efectivamente nos ha estado involucrada la sociedad civil. Solamente en su momento la aristocracia, los conservadores o la oligarquía, la clase política, y en un momento determinado, dicho sea de paso, han estado involucradas en las 3, ya sea la de 1833, la de 1925 y la de 1980. Pero hay algo interesante. El historiador Gabriel Salazar nos señala que antes del proceso de emancipación ya había en los contextos locales participación ciudadana, ¿ya? Había en la esfera del cabildo toma de decisiones, conversación, un diálogo directo entre el peón, el minero, entre el aristócrata. Digo, había un espacio donde había un encuentro heterogéneo, independiente de las diferencias, ¿cierto?, económicas y sociales, pero de conversación. Y que eso
hasta después de la independencia, lograr independencia, y durante este periodo que le llamamos la historiografía tradicional como de anarquía, ¿ya? Que es el proceso de ensayos constitucionales, que va de 1823 a 1830, se hizo un esfuerzo por parte de las provincias de ese entonces, de Coquimbo y de Concepción, de levantar una carta fundamental, una constitución en la cual se debe representar a las personas de las provincias, desde el ámbito más local, ¿cierto?, hasta el más provincial, y en ese entonces como nacional, recayó en las manos de constituciones, en la cual en ese periodo hay varios. Está la federalista y está la liberal, ¿cierto?, que es promulgada, y de 1828, pero en la cual se diluye por presiones del grupo conservador, que era la aristocracia, ¿cierto?, castellano-vasca, que venía desde la colonia, de los estanqueros, y en definitivas cuentas se tropieza con esa voluntad popular de ese entonces de levantar una constitución que representase al espectro nacional de aquel momento, y se aplasta, ¿cierto?, el 17 de abril del modo, ¿cierto?, el régimen portaliano o la República Conservadora, construyó una constitución autoritaria, en la cual se excluyeron a los liberales, prácticamente estuvieron 30 años sin participación real en la política, y se levantó una constitución autoritaria, y está la figura, ¿cierto?, de Diego Portales como la más representativa de esa constitución, ¿ya? Pensada en la memoria, en la idea de Portales, ¿cierto?, de crear un Estado fuerte, centralista, por sobre todo centralista, y que fuera, ¿cierto?, una persona de gran valer, que fuese, entre comillas, población, ¿cierto?, popular, que era analfabeta, etcétera, etcétera. Además se pusieron una serie de trabas, como la edad que era requerida para votar, que era de 25 años, de los, ¿cómo se llama?, de los solteros, y de 21, en esta cantidad de dinero, el voto censitario que se llama, ¿cierto? Entonces, esta constitución de 1833 autoritaria crea un régimen presidencialista férreo, conservador, no va a darle mucho espacio para la deliberación o actuar de lo Estado. Eso se mantiene hasta 1925. Esa constitución, más allá de que en la República Liberal hubieran algunos matices, algunos cambios, donde se amplió, ¿cierto?, el sufragio, se debilitó un poco la autoridad que tenía el presidente, pero en 1925 encontramos nuevamente en la figura de Alessandri, que trata de hacer creer de que se va a crear una constitución, llama a un espectro político variado. En ese entonces ya era muy diferente la sociedad civil de la que había sido en 1833. Ya en 1924, 1925 tenemos una sociedad y una clase media y un grupo popular, el proletariado, más consciente de su devenir histórico, de su rol que tenía, pero que tampoco son tomados en cuenta. Y a ruido de sable, al fin y al cabo, se instaura esta constitución de 1925 presidencialista. Hay que entender que hasta antes de eso, desde 1891, que había sido la guerra civil, se instaura la república parlamentaria, ya que se le llama, que en cierta medida fue un retroceso, ¿ya? Y se vuelve en 1925 a tener una constitución ya más presidencialista, pero bajo el margen, ¿cierto?, de los otros poderes del Estado, sobre todo del Congreso. Y para qué decir, con el golpe militar desastrosa a nivel político, ahora la constitución hecha, ¿cierto?, entre cuatro paredes, algo repetido, que ya es como una copia, ¿cierto?, de las constituciones anteriores, en cuanto a que solamente un grupo muy reducido el que toma acuerdo de esta carta fundamental, más encima revisada por los militares. Tanto la de 1925 y 1980 se hacen plebiscitos que realmente son ridículos. Por lo tanto, estas constituciones no son democráticas, no son al amparo de la participación de la ciudadanía tampoco las siente propias como tal, y son modelos
que se han impuesto a lo largo del siglo XX y parte del siglo XXI. Y por eso es que es tan importante que la población actual tome carta y juegue un rol importante en lo que va a ser el plebiscito, y después participar derechamente en elaborar una carta fundamental nueva que sea el reflejo de lo que somos como sociedad. ¿Y cómo se entiende entonces el proceso que se da en la Constitución del 83, perdón, de 1833, en que hay un orden, en que esa Constitución establece ciertas bases para el orden social, pero no perdura tanto esta Constitución conservadora que se da, porque ya en 1870 hay quiebres dentro de la República y dentro de la sociedad chilena? Claro, lo que pasa que más allá de ese quiebre, hay que entender que a la larga el círculo, ¿ya? El círculo de personajes o personalidades que toman carta en la reforma, o en el caso de la del 33, participación directa en la elaboración de esas constituciones, son parte casi de la misma oligarquía. Después, con el tiempo, si bien es cierto, hay un grupo de esta oligarquía joven que va a despertar a raíz de los movimientos sociales que se están dando en Europa, y va a tener como una concepción más liberal de una sociedad, de que no sea tan autoritaria, pero siempre va a ser el mismo círculo. Y si te das cuenta, en su esencia, más allá de ciertos matices, va a continuar el hilo conductor autoritario presidencialista, más allá que después en el régimen parlamentario eso disminuya, pero se va a mantener en su esencia la Constitución del 33. Más allá de que en la segunda mitad del siglo XIX se separe en cierta medida la Iglesia, hay una secularización en muchas esferas de la sociedad, pero prácticamente la base misma va a continuar. Y de hecho algunos autores señalan, historiadores señalan, que la del 25 logra cambiar también ciertos matices, pero prácticamente es la misma, y que se ha mantenido hasta el 80. Por lo tanto, más allá de las reformas liberales a la Constitución, siempre el seno mismo ha sido una clase oligárquica, ¿ya? Más allá de que a lo mejor el pueblo o las clases medias o el proletariado se haya sentido cercano, entre comillas, partícipe de estas personas que los representaban, siempre va a ser la oligarquía o la clase política la que va a decidir. Por lo tanto, siempre hay un tiro y afloja entre conservadores, Pipiolo en su momento, liberales, nacionales, etc. Oye, y esta clase alta, la clase dominante, que es la clase política, la actividad política se da en la clase alta en el comienzo de la República. 1833, cuando se crea esta Constitución, tenemos una clase alta muy poderosa, los conflictos políticos se dan en la clase alta, la clase baja estaba relegada, que en realidad eran los morenos, porque los blancos eran la clase alta también, y eso se va repitiendo en el proceso de la historia, y podemos ver todavía en la actualidad cómo la clase alta sigue siendo la que domina en la esfera política. ¿Cómo se da este transcurso desde desde esta primera Constitución, con una clase alta muy empoderada, con una clase política que se da en esa esfera, a la actualidad? Lo que pasa es que siempre fue muy cerrada, Miguel, ¿ya? Hay que entender que en base el éxito de las repúblicas conservadoras y liberales se dio a la estabilidad, entre comillas, económica, ¿ya? Y al boom, ya sea de la plata, del cobre, del salitre, del carbón, etc. Y esa bonanza económica permitió que se hicieran muchas reformas, y que esta clase política, que si nos vamos a la colonia, esta aristocracia castellano-vasca, que tenía una red social que estaba fundada en el latifundio, ¿cierto?, en el poder en el campo, en la zona central, se va a ir enmarañando durante el siglo XIX hacia otra esfera, hacia la minería en el norte, del cobre, de la plata, también la minería del cobre y el carbón hacia el sur. Por lo tanto, esta oligarquía, como tú decías muy poderosa, fue, ¿para qué decir la de Santiago? Una cosa era la periferia, las provincias, otra cosa era Santiago. Esta aristocracia, o esta oligarquía que hacía en el siglo XIX, que va a detentar el poder económico y político, va a mantenerlo porque prácticamente es inamovible. Y la red política que va haciendo es también parte de lo mismo. Digo, la red entre parientes,
conflictos de interés, favores, etcétera, etcétera, se van a ir repitiendo, y por eso esta clase política va a perdurar hasta bien entrado el siglo XX. ¿Y cómo la revolución? Y en ese margen, los actores sociales, dime. ¿Cómo la revolución constituyente, la región de Coquimbo tiene mucha importancia, ¿sí? Va mermando o va afectando a esta clase dirigente, a esta situación económica y social que se da en Chile, donde tenemos unas clases muy diferenciadas? Claro, hay que entender ya que en la década del 40 venía un grupo de intelectuales que venían proponiendo un Estado ya más liberal, ¿ya? Un reconocimiento de las provincias, el papel que jugaban en la economía nacional, la capacidad de poder representar el sentir de las provincias para con el poder central, que era Santiago. Por lo tanto, ya sea en las provincias de Coquimbo o de Concepción, venían haciendo un malestar y unas ganas de también participar de forma directa en la política. Ahora, ese grupo de intelectuales es también parte de una oligarquía, ¿ya? Que también va a tener control político y económico de los lugares donde está inserta, ¿ya? Obviamente son parte de una oligarquía que está pensando imbuida en ideas del viejo continente, liberales, que ve que hay que hacer un cambio en el centralismo que tenía Santiago, que ahora, si lo analizamos bien, son ideas que no eran nuevas, ya venían desde el periodo de ensayos constitucionales, en el cual encabezaba Ramón Freire. Por lo tanto, el tema de la revolución de 1851 y 1859 es un fenómeno que vuelve a repetir, en cierta medida, aquellos anhelos que tenían las provincias ya en los albores de la República, y que se siguen repitiendo. Inclusive hasta actualmente se escucha, ¿cierto?, que la gente quiere más participación de la región, etcétera. Digo, son temas, por decirlo así, añejos, que han estado siempre en la palestra y que muchas veces se han olvidado, pero están ahí latentes. La participación de las provincias y de las regiones, ¿cierto?, en la toma de decisiones. Ahora, ese grupo, ¿ya?, que hace, por ejemplo, el grupo de la Sociedad de la Igualdad, etcétera, van a tener una injerencia en la política con sus ideas liberales, en la cual se van a sumar a los artesanos, se van a sumar a algunos empresarios mineros, y por ende estos empresarios mineros van a convocar y van a arrastrar también a su masa de trabajadores, y que obviamente querían de que este poder central fuese un poco más descentralizado, y que las provincias efectivamente tuviesen representación y tuviesen poder de decidir lo que se hacía y cómo se hacía en su ambiente local. Oye, más entrando a ya 1900, previo ya a la crisis de 1891, todas estas reformas que se empiezan a crear y a formular dentro del Estado de Chile nos llevan después, que se acumulan todas y nos llevan a la Constitución del 25. Eso previo a que hay un boom económico en Chile luego de la Guerra del Pacífico, donde Chile empieza a ser un exportador de materias primas como los minerales. ¿Cómo se da la construcción de esta Constitución del 25 con una sociedad que está ahí también todavía bastante sometida al poder político y al poder económico? Claro, a ver, la Constitución del 25, bueno, es una Constitución que nace en estricto rigor por una crisis, ¿ya?, del modelo político de ese entonces, que era el parlamentarismo. Después de 1891 hay una serie de impuestos que son eliminados, y prácticamente el erario nacional o la economía nacional se basa en el salitre, ¿ya?, que, dicho sea de paso, era el modelo, y que sigue imperando hasta hoy en día, ¿cierto?, depender de los recursos naturales, ¿ya? Había sido el trigo, había sido el oro, el cobre, la plata, pero era una sociedad agotada y cansada,
de esta política que se está desarrollando, que en ese entonces, donde hay una población, ¿cierto?, que alega, y políticos estaban con una poca sintonía que había entre los políticos de ese entonces, esa clase dirigente, oligárquica para variar, con lo que pasaba en el ámbito social, en el ámbito, ¿cierto?, cotidiano. Por eso mismo hay una gran malestar en las clases trabajadoras. Tenemos un periodo lleno de represiones hacia los trabajadores, y en ese ambiente polarizado, que además abundaba el cohecho y el caciquismo en ese entonces, habían intervenciones electorales brutales, tal como también había ocurrido durante el siglo XIX, ¿ya?, con el presidencialismo que también ejercía un poder en cuanto a manipular el electorado. En el siglo XX, en el pleno parlamentarismo, también seguía y se mantuvo por mucho tiempo, bien entrado el siglo XX, el tema del caciquismo y el cohecho. Entonces había una sociedad que pedía un cambio, ¿ya? Había un grupo del ejército que también veía, ¿ya?, de los militares, que también veía de que había una polarización y había un desgaste en esa clase política añeja, ¿ya?, esa oligarquía que tenía el poder, y que una forma, ¿cierto?, de dar un batacazo, por decirlo así, un cambio a esta república parlamentaria, a este grupo parlamentario, era volviendo otra vez el poder al presidente y tratar de equilibrar esta desbalance que había entre el ejecutivo y el legislativo. Entonces ahí se crea, en ese marco, se crea esta constitución de 1925, y que justamente en el proceso, ¿cierto?, de construcción se había señalado, lo señaló Alexandre, de que iba a convocar a un gran espectro político y a invitar a muchas personas, ¿cierto?, de diferentes ámbitos a ser parte de esta constitución, y al fin y al cabo no quedó en nada. Por lo tanto, nuevamente los sectores bajos y los sectores medios prácticamente quedaron fuera del proceso de construcción de esta constitución. Y dijiste dos cosas muy, muy interesantes ahí. Uno es el fraude, que ya hay varios autores reconocen que desde 1833, en esa constitución, 1925, ahí lo vimos en el plebiscito de 1978, 1980 con la constitución de Pinochet. Todos estos plebiscitos que se hicieron fueron plebiscitos donde había fraude electoral. Incluso hay autores que señalan que en 1833 había gente que se disfrazaba de otros para votar más de una vez. Y que el ejército ejercía un control sobre el proceso electoral. Eso se da todavía. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso de desarrollo de esta electoralmente de la sociedad chilena, donde siempre hemos tenido fraudes hasta no hace mucho? Bueno, desde un comienzo hubieron fraudes electorales que realmente eran atroces, eran bastante... se manipulaba al electorado. Hay casos donde se robaban la urna, ya el hecho de poner un tope de edad, ¿cierto?, y requisitos para votar, donde, dicho sea de paso, votaban los hombres, ¿ya? La mujer estaba excluida, ¿ya? Esto hasta bien entrado el siglo XX, y recién la mujer pudo votar. Por lo tanto, había una serie de cláusulas que la Constitución señalaba que prácticamente dejaban gran parte del electorado masculino sin poder votar. Muchos de ellos no sabían leer ni escribir, que era algo que se pedía. Tener cierto un bien o tener cierta cantidad de dinero, tampoco la había. Entonces, muy poco fue el grupo de que podía votar, y efectivamente en ese grupo se intensificó la utilización de malas prácticas, ya sea por la intervención presidencial durante la República Conservadora, por el cohecho, el caciquismo. Hay historiadores que señalan, ¿cierto?, como te comentaba, que se robaban la urna, que no había registro tampoco de un padrón electoral. Por lo tanto, a veces se votaba varias veces en ciertos lugares, en otros aparecían personas que... Y el control que hace el ejército
se da el ejército es el controlador de los procesos electorales, históricamente lo ha sido, y eso se da, ¿por qué? En la sociedad chilena, ¿por qué tiene que el ejército ser el que vigila los procesos electorales desde el comienzo de la historia de la República? Bueno, el ejército siempre estuvo involucrado con la política, ya había una relación muy estrecha. De hecho, después del periodo de ensayos constitucionales, Portales y el Estado, ¿cierto?, conservador, va a eliminar y va a dar de baja a muchos militares liberales, ¿ya? Y aquellos militares que eran de la línea conservadora van a tratar de mantener el poder, ¿ya? Y el control. Era muy importante ellos, esa relación, porque para el Estado un mecanismo, ¿cierto?, de represión y de resguardar justamente el orden era el ejército, ¿ya? Y por lo tanto el ejército va a estar muy involucrado y va a tener una relación muy estrecha con lo político. Además, por todo el entramado de relaciones sociales que había, ¿ya? Que habían primos, familiares, etcétera. Entonces, el ejército, hasta muy entrado el siglo XIX, y para qué decir el siglo XX, va a tener este rol, ¿ya? Y ellos también van a asumir ese rol de mantener el orden y en cierta medida equilibrar el orden político cuando este está desequilibrado. Y es por ello que en el 33 aparece muy fuerte, ¿ya? Y también hay una lógica en ese grupo militar, ¿cierto?, que va a estar va a ser protagonista. Ellos ya venían de haber ganado una independencia, por lo tanto había un orgullo, ¿ya?, militar por aquel triunfo. Más allá de que durante el periodo de ensayos constitucionales hubieron muchos de ellos que eran liberales, como Ramón Freire, entre otros, pero que a la larga también fueron muchos de ellos apresados, desaparecidos, descuartizados, etc. Pero la que tenía redes con el ejército se va a mantener por mucho tiempo, ¿ya? Y es por eso la cantidad de guerra, Miguel, y la cantidad de guerras civiles. Tenemos una contra la Confederación Peruano-Boliviana, tenemos la guerra civil de 1851, la de 1859, donde el ejército aparece siempre como protagonista. Tenemos la guerra del Pacífico, la pacificación, entre comillas, pacificación de la Araucanía, otra vez los militares. Tenemos después en el siglo XX las matanzas, ¿ya? El Seguro Obrero, la Escuela Santa María, en San Gregorio. ¿Dónde están? ¿Quiénes son los que están involucrados? El ejército. Entonces, el ejército. Después tenemos en pleno desarrollo del siglo XX también varias represiones por parte del ejército y carabineros. Después tenemos en la dictadura militar, ¿cierto?, otra vez el ejército, las ramas del ejército involucradas. Por lo tanto, siempre el ejército está involucrado para dar orden, ¿ya? Para dar orden y resguardo a esta república democrática, a esta república, ¿cierto?, exitosa, a esta república que ha dado estabilidad al país. Yo me recuerdo que cuando estaba en la básica, incluso en la media, a veces llegaban los textos y señalaban, ¿cierto?, cuando se analizaba la historia de Chile, como el régimen portaliano, la república conservadora o la república misma, como un éxito, en comparación con los casos menos exitosos, a lo mejor, de nuestros países vecinos. Pero que en definitivas cuentas ha estado, como lo hemos conversado y como tú lo sabes muy bien, siempre bajo el yugo del ejército o de la opresión y de la poca la poca participación de la ciudadanía. Y en eso el rol del ejército ha sido fundamental para mantener, como te decía, este control, este resguardo, y para ello no ha escatimado en correrle balazo a su propia, a la población. Sí, bueno, y este ejército, además, desde un comienzo vinculado también a una clase económica específica. Los generales o la gente, los que estaban en el ejército, los peones eran la clase baja, pero los oficiales eran la clase alta. Entonces también había un resguardo hacia el poder económico y al poder del élite, lo que pasó durante toda la historia y se sigue viendo en la actualidad. En el caso de entrando al final de la conversación, el plebiscito del 80, que fue una constitución que es ilegítima en su origen, donde Pinochet
se aprueba cerca del 70% de la población aprueba la nueva constitución, un poco más, cuando no habían padrones electorales, cuando la gente no pudo participar. La historia nos dice que las cosas pueden ser distintas y ahora tenemos la posibilidad de cambiar esa historia, cambiar esa constitución ilegítima que no protege los derechos de la ciudadanía, y estamos en un periodo álgido de la historia que puede cambiarse la historia a partir del 25 de octubre. Claro, bueno, esta constitución ilegítima, esta constitución que se hizo bajo cuatro paredes al amparo de la dictadura de Pinochet, y que justamente se hizo a la medida, ¿ya? A la medida de la oportunidad, quebró un poco el ejercicio o la forma en que la población nacional venía desde antes del golpe, involucrándose en política, ¿ya? Nos encontramos en un siglo XX, fines del siglo XX y principios del siglo XXI, en la cual la población, incluso muchas personas, señalan no meterse mucho en política, como que la política es hasta ahí nomás, ¿ya? Entonces, bueno, eso se debe en gran parte justamente por el periodo mismo de la dictadura, que cercenó en cierta medida el quehacer político, la política, que a la larga está en todo tipo de cosas, las organizaciones de base, etcétera, y que en cierta medida diluyó un poco lo que se había construido durante durante gran parte del siglo XX, ¿ya? Que era el poder estar involucrado ya sea en la toma de decisiones a nivel local, a nivel, cierto, de trabajadores, a nivel de sectores, ciertos que tenían una relación política más cercana con los partidos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hoy en día nos encontramos en un escenario donde vamos a ser parte de un proceso constituyente, y en el cual gran parte de la población no entiende, no sabe qué es una constitución, ¿ya? Eso se debe en gran parte, si lo vemos en el ámbito educativo, a que no hay clases de educación cívica como se hacían antiguamente, pero también se debe a que la gente no se involucra porque esta política o el quehacer político estaba en manos de los políticos, ¿ya? Entonces los espacios para sociabilizar en torno a la política y a la toma de decisiones es prácticamente muy limitada. Y hoy en día, desde un tiempo hasta ahora, ha habido un despertar a través de los jóvenes, etcétera, de pedir, de protestar para que la participación sea más real, sea más concreta, y obviamente en esta constitución que se nos viene, la idea es que la población participe, ¿ya? Tratando de interesarse de qué es lo que es la constitución, por qué nos regula, por qué es tan importante, y para ello todos estos medios audiovisuales, escritos, la escuela, etcétera, juegan un rol fundamental para entender cómo esta sociedad, cierto, civil de hoy, que está empoderada, que quiere participar, ha sido por mucho tiempo, por siglos, dejada de lado, ¿ya? Aplastada, violentada en la construcción del Estado chileno, de este Estado democrático, como te decía, este Estado exitoso. Por lo tanto, es interesante lo que se está dando, que mucha gente esté interesada en participar, en dar su opinión, y es por eso que la idea es que cuando esto termine, esto lo que viene ahora, el plebiscito, logremos hacer dictar que haya una gran asamblea constituyente y que no vuelvan nuevamente los políticos, la clase política, la oligarquía o la aristocracia en su momento, volver a tener el control y ellos decidir y configurar la carta fundamental de nuestro país. Esa es la idea, que la gente participe y se haga partícipe de esto, que se apropie de algo tan fundamental, de algo tan básico, Miguel, que es la carta fundamental y que nos rige, entendiendo de que por historia nunca ha sido partícipa de ella y ahora es el momento de participar.
Perfecto, José, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber conversado. Súper interesante. Esperemos que esto continúe. Habíamos hablado al principio si tienes algún libro para recomendar. Sí, mira, yo voy a recomendar varios libros, varios libros que son interesantes y que tratan justamente de esto de lo que estamos hablando, ¿ya? Está el libro del Premio Nacional de Historia del 2006, Gabriel Salazar, que se llama Construcción del Estado en Chile, ¿ya? Un excelente libro que abarca el periodo de 1800 a 1837 y que habla justamente de lo que te conversaba sobre esta, que él lo llama democracia de los pueblos, ya que venía desde mucho antes. Estos gobiernos locales que se venían organizando y que van a constituir y querer durante este periodo de ensayos constitucionales una constitución que los represente, que represente a las provincias y que dentro de sus representantes tengan personas locales que sean oídos, ¿cierto? Y voz de las demandas a nivel local y que la lleven, ¿cierto?, a la alta esfera política. Otro libro que es un clásico, el de Julio Heiser, de 150 años, ahí no sé si se logra ver bien, 150 años de evolución institucional, ¿ya? Que habla un poco justamente de la institución que ha sido el Estado chileno, su conformación, etc. Está el libro, también muy interesante, de Simón Collier, que se llama La construcción de una república, 1830-1865, política e ideas, ¿ya? Muy interesante, de Simón Collier. Está un libro reciente, no es que sea recién, pero reciente, que es muy, muy conciso y muy interesante, Miguel, que es justamente de Gabriel Salazar, que se llama En el nombre del poder popular constituyente, Chile en el siglo XXI, ¿ya? Muy interesante. Mira, los libros que estoy señalando, muchos de ellos están cargados del siglo XIX, porque es un periodo que a mí me interesa bastante, pero que da justamente, es el periodo donde surgen todas estas problemáticas y donde surge justamente el Estado, y que nos van a regir hasta muy entrado el siglo XX, y que algunas continúan, ¿ya? También recomiendo el libro de Gabriel Salazar, Mercaderes, Empresarios y Capitalistas, Chile en el siglo XIX, muy interesante para entender justamente cómo este grupo mercantil, este grupo de empresarios y capitalistas, que tenían su poder enclavado en Santiago, ¿ya? Y en cierta medida en Valparaíso va a mantener un control directo de la banca, de los negocios, etcétera, etcétera. Y otro libro también interesante, Miguel, que también lo recomiendo, es justamente un libro que se llama Historia del siglo XX chileno, que son de varios autores, entre ellos Sofía Correa, Consuelo Figueroa, Alfredo Jocelyn Hall, Claudio Roll y Manuel Vicuña. Un libro muy interesante para entender el siglo XX chileno, un análisis bastante interesante. Y para concluir, el libro de Gabriel Salazar y Julio Pinto. ¿Ya? Esta es una colección, son varios libros. Este es la historia contemporánea de Chile, el 1, que justamente habla sobre Estado, legitimidad y ciudadanía, que da un preámbulo bastante interesante justamente de lo que hemos estado hablando, ¿ya? De la poca participación de la sociedad civil y de la instauración de un régimen aristocrático, oligarca, conservador, de una clase política que ha tomado el control de la política y del Estado por mucho, mucho tiempo. Y un libro que también voy a recomendar, ¿ya? No va a terminar nunca así, es el libro de Sol Serrano, ¿ya? Que es un libro muy interesante, ya que esta república conservadora del 33, como tú muy bien lo sabes, tenía muy arraigada y muy cercana, más de la cuenta, a la Iglesia Católica, ¿ya? Que es la que dictaba muchas pautas de comportamiento, etcétera, y que se involucraba mucho, y justamente va a ser la religión de Estado, la única, por mucho tiempo, hasta que ya después la República Liberal va a haber un cambio en la Constitución,
y que es justamente el libro ¿Qué hacer con Dios en la República? Política y secularización en Chile, 1845 a 1885, de Sol Serrano. Un libro muy, muy, muy interesante para entender ese proceso, ¿ya? De quiebre entre el Estado y la Iglesia Católica. Buenísimo, muchas gracias. Eso, Miguel. Miguel, mira, y otro libro muy interesante. Mira, muy interesante. Hay uno de Jocelyn Hall que hace un análisis espectacular, pero hay un libro que es de Sergio Villalobos, que se llama Portales, una falsificación histórica. Muy interesante para conocer a Diego Portales, ¿ya? Que por mucho tiempo la historiografía tradicional, y se mantuvo por mucho tiempo en el siglo XX, lo veían como uno de los grandes constructores de la República, ¿ya? El gran hombre, el gran artífice. Pero se obvió justamente la sangre que tuvo que pagar justamente para instaurar ese régimen portaliano, y la exclusión, como conversamos hace un rato atrás, de los liberales y de la población civil de ese entonces en la organización de la República. Perfecto. Gracias, José. Muchas gracias por las recomendaciones. Muchas gracias por este paseo que nos diste en la historia. Y así termina este primer capítulo de Hablemos de otra cosa a través de Diarios Comunales y del Observatorio Político de Región de Coquimbo. Muchas gracias, José, y hasta una próxima oportunidad.